No estaba usando sostén cuando abrí la puerta. Mi cabello aún olía a almohada. Mi camisón estaba arrugado y él me miró como si yo fuera exactamente lo que quería ver. Me gustas más así, dijo él, cuando no intentas esconder nada. Era el hijo de la hermana de mi excuñado, nada de sangre entre nosotros, pero por costumbre me llamaba tía. No había visto a este chico en casi 3 años. Ahora estaba allí en mi puerta, con una mochila colgada de un hombro y una calma indecente en los ojos. Vine a pasar unos días. Espero que no te importe, dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Mi garganta se secó. Mi cuerpo aún cálido de la cama se tensó. Sentí mi piel despertando. Él me miró de arriba abajo, sin prisa, sin vergüenza, como si estuviera leyendo mis caderas, mis hombros desnudos, mi cuello, y volvió a mi rostro sin pedir disculpas por nada. Mi nombre es Carmen, tengo 52 años y en ese instante supe que mi soledad había sido notada. Él entró. Trajo olor a calle, a juventud, a curiosidad. Dejó la mochila en el sofá y sonrió como quien sabe exactamente el efecto que causa. Estás hermosa así, ¿sabes? Así, sin maquillaje, con sueño, con verdad. Debí haber reído, debí haber cerrado la puerta y mandado que se fuera. Pero mis manos temblaban y mis piernas decidieron quedarse. Dijo que solo necesitaba unos días. Yo dije que estaba bien. Mentimos los dos. Preparé café, aún sin sostén. Pensé que desviaría la mirada. No lo hizo. Y yo tampoco escondí nada. Comía despacio, observaba cada rincón de la casa como si lo memorizara, pero lo que más miraba era a mí, mis muñecas, mi nuca, mis tobillos descalzos sobre el piso frío. Vives sola desde hace mucho, ¿verdad? Tiempo suficiente para gustar del silencio. Pero silencio de más se convierte en ruido por dentro. Tragué saliva. ¿Cómo lo sabía? Esa noche dijo que prefería dormir en el sofá. No insistí. Solo dejé una manta, una almohada extra y la luz del pasillo encendida. Antes de ir a mi cuarto, me detuve en la puerta de la sala. Él ya estaba acostado, pero con los ojos abiertos. Buenas noches, tía, dijo. Buenas noches, chico. Ya no soy tan chico. Me quedé parada. La frase me atravesó como cuchillo caliente en mantequilla vieja. Volví a mi cuarto, cerré la puerta, pero no la trabé. Tardé en dormir. Mi cuerpo estaba demasiado despierto. Sentí la sábana rozar mis senos. El camisón subía solo por mis muslos. Era solo la tela, pero esa noche cualquier roce parecía piel y por primera vez en mucho tiempo, deseé ser tocada. Desperté antes del despertador. Mi cuerpo aún estaba caliente de la noche anterior y de lo que no pasó. Fui directo al baño, intentando limpiar el pensamiento, pero no hay agua que lave lo que vive bajo la piel. La toalla que tomé era más pequeña de lo que recordaba. Enrollada en el cuerpo, apenas cubría los muslos. Parte de mi seno izquierdo escapaba por los bordes. Me miré en el espejo y, por un segundo, no quise cubrirme más. Tal vez él aún dormía, pensé. Tal vez quería que no lo estuviera. Abrí la puerta del baño despacio. El vapor salió primero, luego yo descalza, con la toalla sujeta solo por un nudo flojo, la piel aún húmeda, el cabello goteando, el olor a jabón aún fresco. Y él estaba allí en la cocina de espaldas, sin camisa, preparando el café. Buenos días, dije. Se volvió y me miró. No fue rápido ni educado. Su mirada empezó en mis pies, subió por mis pantorrillas, se demoró un segundo más en la parte interna de los muslos, pasó por el vientre, por los hombros mojados y se detuvo en el seno que la toalla no sostenía bien. Debí haber ajustado la toalla, pero mi cuerpo no obedeció. Me quedé allí respirando profundo, sintiendo el nudo de la toalla deslizarse un poco más.
Él no dijo nada, solo me miró con una sed callada. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, respondió. Estás hermosa así como mojada, sin querer esconder. Volví al cuarto en silencio. La toalla pegaba a la piel, el corazón latía entre las piernas. Yo aún era la adulta en esa casa, pero en ese instante fui solo mujer. Pasé el resto de la mañana fingiendo normalidad. Doblé ropa, regué plantas, arreglé libros, pero todo sonaba artificial y mi cuerpo no olvidaba su mirada, ni cómo la toalla casi cayó y cómo no la sostuve. Al mediodía, vino a mí con un frasco de especias en la mano. ¿Esto es romero? No respondí. Es tomillo. Ah, ¿quieres oler? Tomé su mano y la llevé a la planta. Nuestros dedos se tocaron. Era para ser un gesto simple, un roce de segundos. Pero él no quitó la mano y yo no quité la mía. Nos quedamos así, piel contra piel, minutos pasando despacio, respiración entrecortada, el tomillo allí en medio, pero completamente olvidado. Sentí el calor de sus dedos pulsando en los míos. Y lo peor o lo mejor es que no podía fingir que aquello era solo casualidad. Estás temblando, susurró. Es solo el frío, mentí. Él sonrió, no respondió, pero apretó un poco más mi mano. Un gesto pequeño, íntimo, inofensivo si alguien viera de fuera. Pero lo sentí en los huesos. La línea tenue entre tía y mujer acababa de romperse silenciosamente. Por la noche lavé los platos sola. Mis dedos aún ardían donde me tocó. Y dentro de mí algo se encendía despacio, pero sin vuelta. La luz se fue al inicio de la noche, un chasquido seco, un silencio extraño y la casa entera se sumergió en la oscuridad. Debe ser el transformador de la esquina, murmuré, abriendo un cajón en busca de velas. ¿Quieres que vea afuera? No, quédate aquí. Y se quedó. Encendí 2 velas y las puse en la mesa. La llama temblaba y yo también. Nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro. Las sombras bailaban en las paredes. Él se acomodó. Se acercó más de lo necesario. Sentí su rodilla tocar la mía. Un roce ligero, pero constante. Hablamos de tonterías, de infancia, de escuela, de cuando él aún era demasiado pequeño y yo lo veía solo como un niño de sonrisa tímida. Ahora la sonrisa era la misma, pero los ojos no. Has cambiado mucho, dije intentando sonar neutral. Tú también, pero de un modo que no quiero que cambie más. Mi corazón se detuvo un segundo. El silencio volvió, denso, cortante. La llama de la vela iluminaba solo mitad de su rostro. La otra mitad era sombra y misterio. Y en ese silencio, sentí que si respiraba más hondo, él me besaría. Pero no respiré. Me quedé allí quieta, ardiendo por dentro. Él tampoco forzó nada, solo se quedó. Pero su mano bajo la manta se deslizó hasta tocar levemente mi muslo. No me moví, el roce era casi nada, pero allí en la oscuridad, sin testigos, era todo. La energía regresó, la luz se encendió, pero su cuerpo no retrocedió y el mío tampoco. Me levanté despacio, dije que iba a acostarme. Él solo respondió buenas noches, pero sus ojos decían, la próxima vez no te irás. Y tal vez yo no quisiera irme. Soñé con él. No recuerdo cómo empezó. Solo sé que estábamos en la cocina. La misma luz tenue, la misma toalla mojada en el piso y él detrás de mí hablando bajo en mi oído. No entendía las palabras, pero sentí el calor, su respiración contra mi cuello, las manos firmes sujetando mi cintura y luego subiendo. La sensación era tan real que mi piel se erizaba en el sueño. Mis senos desnudos tocando la encimera fría, su boca en mi hombro, mis piernas cediendo. En el sueño me dejé ir sin culpa, sin miedo, sin pensar. Cuando desperté, mi cuerpo aún temblaba. El cuarto estaba oscuro,
el ventilador giraba lento, pero mi pecho subía y bajaba como si hubiera corrido. El camisón estaba torcido entre los muslos, mis dedos húmedos. Desperté con la boca entreabierta y con una voluntad que me quemaba por dentro. Me senté en la cama, pasé las manos por el rostro. Intenté convencerme de que era solo un sueño, pero mi cuerpo aún dolía de deseo. Fui al baño, lavé la cara, evité el espejo, pero no pude evitar el pensamiento. Si fuera real, lo habría dejado. A la mañana siguiente, me esperaba con café. Me miró, como siempre directo, calmado, presente en exceso. ¿Dormiste bien? Más o menos. ¿Tuviste pesadillas? No, sueños de más. Él sonrió lento, como quien sabe. Y en esa sonrisa, tuve certeza. Él soñó conmigo también. En el tercer día, pregunté cuándo pensaba volver. Fue al final de la tarde, con la luz amarilla entrando por la ventana y el olor a café tibio aún en el aire. Él estaba sentado en el piso, recostado en la estantería, hojeando uno de mis libros de poesía. Levantó los ojos despacio y dijo con la voz más simple del mundo: no tengo más a dónde volver. Me quedé en silencio. La casa de mi padre se volvió almacén. Mi madre se mudó con su nuevo esposo a otra ciudad y yo me cansé de apretujarme en lugares que no me caben. Lo miré, el mismo chico que corrió por mi jardín con rodillas raspadas, ahora sentado allí con barba incipiente y magoas que no cupieron en el pecho. Aquí es la única casa donde me siento entero. Continuó. Porque aquí me miras y me ves. La frase me atravesó. Quise decir que no era verdad, que proyectaba, que yo era solo una mujer mayor, carente y frágil, pero ninguna palabra salió. Cerró el libro, lo dejó en la alfombra, se levantó despacio y se acercó, no para tocarme, pero para estar cerca, lo suficiente para hacerme olvidar la diferencia de edad y recordar que aún tenía piel, pulso, hambre. Si es un problema, me voy, dijo. Pero si me quedo, prometo no invadir nada que no permitas. Respiré, hondo. Miré al piso por largos segundos. Luego solo dije: quédate. Y se quedó. Era noche, tenía calor. El ventilador hacía ruido, pero no aliviaba. Resolví salir del cuarto para tomar agua sin pensar mucho o pensando demasiado. Vestí solo un camisón corto, delgado, sin sostén. La tira se deslizaba un poco, la tela pegaba en las caderas. Mis pies descalzos hacían sonido bajo en el piso frío. Él estaba en la sala con la laptop en el regazo, audífonos puestos. Pero al verme, los quitó. Su mirada bajó despacio, no con vergüenza, sino con hambre contenida. Su mirada se detuvo en mis muslos, subió hasta mi cadera, donde la tela del camisón marcaba leve. Luego, en el centro de mi pecho, donde todo era casi visible, sin serlo. Debí haber vuelto al cuarto o ponerme una bata, pero me quedé allí de pie, fingiendo buscar un vaso. Sentí el aire vibrar entre nosotros. El silencio tenía olor, peso, pulso. Hace mucho calor aquí dentro, dije. Solo para decir algo. Mucho. Respondió sin desviar los ojos. Me volví de lado. Sabía lo que mostraba. Sabía lo que veía. Tomé el agua, bebí despacio. Sentí la gota escurrir por la comisura de la boca, por el cuello hasta el escote. La dejé escurrir. No la limpié. Cuando volví al cuarto, no miré atrás, pero lo sentí. Me siguió con los ojos. Como quien desea, pero aún respeta. Como quien ya entendió que él no se está volviendo cada vez más frágil. Decidimos cocinar juntos o al menos fingir que era solo eso. El fogón estaba encendido, las ollas chisporroteaban, el olor a ajo dorándose en el aceite de oliva llenaba la casa. Estábamos demasiado cerca en el mostrador pequeño. Su brazo rozaba el mío cada vez que me movía.
Y me movía despacio a propósito. Cuidado con el aceite, dije. Ya me he quemado con cosas peores, respondió sonriendo. Estiré el brazo para tomar la cuchara. Un salpicón de salsa cayó en mi mano, ardiente, caliente. Antes de que reaccionara, él sujetó mi muñeca, pasó un trapo despacio, casi en cámara lenta, sobre la gota que escurría, pero no soltó después. El trapo ya no importaba. Lo que quemaba ahora era la piel. Sujetaba mi mano como si fuera algo raro, como si nunca hubiera tocado algo tan íntimo y tan prohibido. Dolió poco. Tocó el dorso de mi mano. Más abajo, susurré. Nos quedamos así de frente en silencio. Su respiración golpeando mi clavícula. Mi mano aún en la suya, el trapo olvidando su función. El olor a comida desapareció, el tiempo se detuvo. Si me besara en ese instante no retrocedería. Si quitara la cuchara de mi mano, la dejaría caer. Pero soltó despacio, sin prisa, sin excusas. Volvió a remover la olla como si nada. Y fue eso. Ese nada fue lo que más me quitó el aire. Fue después de la cena. La casa estaba calmada, la luz baja, la loza aún por lavar. Me senté en el sofá con una copa de vino. Él se acercó, pero no se sentó de frente, como siempre. Se sentó a mi lado, hombro con hombro. ¿Puedo decirte algo? Depende. ¿De qué? De si podré seguir igual después de oír. Respiró hondo, bebió un sorbo de mi vino, miró mis ojos como si no tuviera más que perder. Era solo un chiquillo cuando empecé a mirarte diferente. No digas eso. Lo sé, pero es verdad. Intenté desviar la mirada, pero sujetó mi mentón con delicadeza, con firmeza. Fuiste mi primera voluntad equivocada, la primera mujer que me hizo olvidar la edad que tenía y recordar el cuerpo que quería tocar. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que lo oiría. Pasaba tardes enteras imaginándote caminando por la casa en camisón. Pensaba en tu olor, en las curvas escondidas por ropas holgadas y odiaba cuando otros hombres venían de visita, porque ninguno te veía como yo. Intenté reír, llevarlo al lado ligero, pero no pude. Eras un chico. Y ahora no lo soy más. Pero yo soy mayor. Eres todo. Mayor es la palabra que menos te cabe. Me quedé muda. Sus manos estaban en mi rodilla. Ahora, subiendo despacio, como quien espera una señal para parar o continuar. Si mandas, paro, dijo. Pero si no dices nada, no dije nada. Y él tampoco se movió más. Se quedó allí con la mano sobre mi piel desnuda, aguardando el próximo paso, que ya no dependía solo de él. Al día siguiente, lo evité, o al menos lo intenté. Pasé más tiempo en el cuarto. Fingí estar ocupada con papeles viejos, libros polvorientos, listas de mercado sin sentido. Pero cuando salí, usé un vestido que no usaba en años. La justificación mental era que era ligero, cómodo, fresco para el calor, pero yo sabía. Marcaba la cintura, subía en los muslos al sentarme y dejaba el contorno de mis senos visible bajo la luz de la tarde. Llevaba sandalias sencillas de cuero, con tiras que se cruzaban en los tobillos, acentuando la curva de mis pies, y un collar de plata con un colgante que caía justo en el escote, atrayendo la mirada sutilmente. Cuando pasé por él en el pasillo, fingí sorpresa. «Ah, ¿estás aquí?» «Sí. Y estás hermosa. Es solo un vestido viejo». «Viejo nada. Parece hecho para hoy». Entré a la cocina antes de que viera mi sonrisa o mi nuca sonrojarse. Por la noche me cepillé el cabello. Me encontré mirando el espejo largo demasiado, piel, arrugas finas, escote levemente suelto. Pero había algo en mi mirada, algo vivo, despierto, feroz. Me estaba vistiendo para él, mirándome para él,
queriéndome por él y, al mismo tiempo, odiándome por eso. Soy la adulta, la responsable. La equivocada, murmuré, pero mi cuerpo no importaba. Mis dedos, eligiendo un labial nuevo, decían otra cosa. Cuando pasó por la puerta del baño y me vio con el cabello suelto, el vestido ligero y los labios pintados, no dijo nada, pero se detuvo. Me miró con un deseo callado, ese tipo de mirada que quita la ropa sin levantar un dedo. Y lo dejé. Porque a veces el mayor error no es ceder, es desear ser tocada y seguir negándolo solo por orgullo. Era final de tarde. La luz entraba por la rendija de la ventana dorada, baja, casi íntima. Yo estaba en el cuarto. Acababa de quitarme el vestido, estaba solo en ropa interior y con el sostén desabrochado, colgando de los hombros. No oí los pasos. La puerta se abrió, él entró, se detuvo al instante, se quedó inmóvil y yo tampoco grité, no cubrí el cuerpo, no pedí que saliera, solo lo miré y él me miró de arriba abajo, despacio, como si memorizara cada curva, cada pliegue, cada sombra de la piel, el cuello, los senos sueltos, el vientre expuesto, las caderas que no intentaban esconder nada. Era desnudez sin pose, sin defensa, solo carne viva y el silencio entre nosotros. Su respiración se hizo visible, el pecho subía y bajaba como conteniendo una avalancha. Yo no movía un músculo, pero por dentro implosionaba. Perdón, dijo, pero sin girar el rostro, sin salir corriendo. Debí haber dicho algo. Debí haber cubierto el cuerpo, reído, fingido vergüenza. Pero la verdad es que me gustó. Me gustó ser vista en mi forma más cruda, sin barniz, sin ángulo, sin tela entre lo que soy y lo que desea. Dio un paso atrás, cerró la puerta despacio, sin prisa, sin culpa en la mirada y me quedé sola, desnuda. Pero por primera vez en años, me sentí completa. La casa estaba en silencio, silencio denso, lleno de todo lo no dicho en los últimos días. Yo estaba en la sala fingiendo leer un libro. Él apareció en el pasillo, se detuvo, me miró. No había más tensión, había decisión. Se acercó, se sentó a mi lado en el sofá, pero no como antes. Ahora era diferente. Su rodilla tocó la mía y no se apartó. ¿Aún quieres que me vaya? Quiero cuando cierro los ojos y con ojos abiertos tengo miedo de lo que quiero. No sonrió, no respondió, solo llevó la mano a mi rostro, tocó mi sien con dedos calientes, luego mis cabellos, luego deslizó hasta mi nuca despacio, como quien pregunta con la piel. Cerré los ojos y apoyé la frente en la suya. Allí, trémula, sintiendo el olor de su respiración, su boca a milímetros de la mía. ¿Estás temblando?, susurró. ¿Por qué estoy viva? Mis manos tocaron su pecho desnudo por instinto, la piel caliente, su corazón latiendo rápido. Nos quedamos así, encerrados en un instante que no quería pasar. Boca casi en boca, deseo casi hecho. No recuerdo quién rozó primero, solo recuerdo el calor. Labios se rozaron, lentos, sin prisa, sin hambre, solo verdad. Me besó con la punta de la boca como quien agradece, como quien pide más, como quien dice, déjame quedarme, déjame entrar, déjame sentir. Y lo dejé. Pero cuando sus manos bajaron por mi espalda y alcanzaron el broche de mi sostén, lo detuve. No ahora, susurré. Está bien, dijo. Espero. Pero la verdad es que ya estaba entregada. Solo posponía lo inevitable. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cama, mirando al techo, la boca aún sintiendo el beso, el cuerpo latiendo. Pensé en todo lo que podía salir mal, en lo que era, en lo que él era, en lo que el mundo vería si viera. Soy la mujer equivocada, la edad equivocada, la historia equivocada. Por la mañana, cuando él aún dormía en el sofá, empecé a arreglar su mochila. Puse la ropa doblada. El libro de poesía. El cepillo de dientes. Cuando despertó,
me encontró parada en la puerta del cuarto. La mochila en la mano. «Te vas hoy», dije. «¿Por qué?» «Porque es lo correcto. Porque ya fue lejos. Porque aún hay tiempo de no caer». Me miró por segundos largos, sin ira, sin drama. «Si me mandas, me voy. Es mejor así. Pero si me voy, no vuelvo más. ¿Entendido? Y cuando te arrepientas, y te arrepentirás, no sirve abrir la puerta, porque no tocaré de nuevo». Las palabras quedaron en el aire como cuchillo abierto. Respiré hondo, intenté ser firme, pero vino a mí, miró mis ojos y dijo con voz baja, rasgada: «¿De verdad quieres que me vaya o solo temes admitir que me quieres también?» Me quebré, solté la mochila, mis manos sujetaron su rostro. Pasé la vida entera haciendo lo correcto y aún así llegué aquí sola. Si esto es lo correcto, entonces no quiero más. Me atrajo despacio, me abrazó fuerte, pero sin invadir. Y lloré, no de culpa, sino de alivio. Por primera vez, dejé que alguien me quisiera de verdad. El sol entró temprano, la luz golpeaba suave en la pared del cuarto, calentando la sábana blanca arrugada. Me levanté despacio. Mis pies tocaron el piso frío. Mi cuerpo aún desnudo bajo el camisón delgado, sin prisa, sin culpa. Fui a la cocina, sin sostén, sin excusas. Él estaba sentado a la mesa, cabello revuelto, ojos aún llenos de noche. Me miró entera, sin desviar. «Buenos días», dije. «Lo es», respondió con voz ronca. «Lo está siendo». Fui a la cafetera, sentí sus ojos en mi espalda, en las curvas de mi cintura, en cómo la tela pegaba en los senos y lo dejé. No disimulé, no cambié el paso, no busqué la bata, porque en ese momento no quería esconderme más. Ni de mí, ni de él, ni de lo que éramos ahora. Cuando pasé por la puerta principal para tomar el periódico, sentí el aire de la calle tocar mi piel expuesta y entonces noté, había olvidado cerrarla. La puerta abierta, como yo. Por primera vez en años, me dejé ser vista, no como tía, ni como imposible, solo como mujer deseable, real. Pero mientras el sol calentaba la mañana, un secreto más profundo empezó a revelarse en sus ojos, algo que no había dicho aún, algo que podría cambiar todo lo que acababa de comenzar. ¿Qué pasaría si ese secreto saliera a la luz? Solo el tiempo lo dirá, en el próximo capítulo.